Hola, bienvenidos a esta lección. En esta clase de lección vamos a hablar de código en microcontroladores o en específico en este caso vamos a estar trabajando con Arduino. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que veremos en esta clase. Vamos a hablar acerca de Mblock. Previamente hemos visto algunas cosas con este software. Vamos a ver ahora cómo vamos a poderlo utilizar o cómo interpretar este código que nos genera Mblock para posteriormente también poder ver algunas cosas en Tinkercad que vamos a ir viendo que es una herramienta muy poderosa. Vamos a ver ahora, bueno, después de Tinkercad vamos a llevarlo a Arduino. Vamos a ver la estructura del código que nos genera para Arduino y vamos a crear un semáforo. Vamos a ver en específico también cómo se puede aplicar esta función de delay y cómo funcionan los botones y los puertos análogos y digitales de nuestro Arduino. Bueno, hablemos un poco del material que vamos a necesitar en específico para esta lección. Pues prácticamente lo que vamos a tener está aquí en la pantalla, lo podemos ver aquí más físicamente. Aquí voy a tener mis jumping wires, voy a tener aquí tres LEDs, uno verde, uno amarillo y uno rojo. Una resistencia de 10.000 kilo ohms. Aquí tengo tres de 220, un botón y mi protoboard. Entonces, esos son los tres elementos que voy a utilizar. Regresando a la lección, pues bueno, vamos a hablar de crear un semáforo. Prácticamente con lo que hemos visto ya tenemos los elementos para poder crear este semáforo. Si recordamos, pues hablamos de cómo podemos encender estos LEDs. El semáforo vamos a hacerlo un poco más sencillo para este prototipo en específico, tomando en cuenta que en este caso son muchos LEDs, entonces aquí solo voy a tomar un LED de cada uno y vamos a ver cómo poder crear este semáforo de tres LEDs. Entonces, pues previamente hablamos de voltaje y cuáles son los elementos de que necesitamos tomar para el momento que vamos a hacer nuestro circuito. En específico, por ejemplo, viendo las especificaciones de este LED en la página de SparkFun, podemos ver que este LED tiene un forward drop o también lo que le vamos a llamar caída de tensión directa de 1.8 a 2.2 volts de corriente directa y una corriente máxima de 20 miliamperes. Entonces, estos dos elementos yo los puedo sacar. En específico, con el kit que yo estoy trabajando, me encontré la hoja de especificaciones y aquí en la parte superior, se fijan, aquí vienen como todas las especificaciones de LED. Es un LED de 5 milímetros, entonces, y en específico estoy hablando del LED rojo. Entonces voy a ver estos valores, voy a buscar por ellos, que es Forward Voltage Drop o caída de tensión directa. Y si se fijan acá, va a estar Forward Voltage y en la parte de corriente directa o Forward Current, aquí lo voy a tener. En estos casos luego están escritos en chino y en inglés y por las traducciones a veces podemos tener estas como código, estos problemas de traducción. En específico, si le hago un zoom, voy a ver que mi LED rojo tiene un voltaje de 2 voltios. Aquí se fijan, tiene un mínimo de 1.9, un medio de 2 y un máximo de 2.1 volts. Recordemos que si yo le pongo más de lo que está permitido, puedo quemar mi LED o también acortar su vida. Entonces es lo ideal que entonces tome estos valores. Entonces en el caso del LED, entonces me quedan 2 volts y 20 miliamperes. En el amarillo, de la misma manera, 2 volts, 20 miliamperes. Y en el verde, por ejemplo, aquí voy a ver que va a cambiar. La corriente sigue siendo la misma, 20 miliamperes. Y los volts van a ser 3.2 volts, si nos fijamos acá. Entonces puedo ponerle también un máximo de 3.4, pero vamos a mantenernos en 3.2. Tomando en cuenta los cálculos que hice previamente, puedo entonces aquí tomar mi caída de voltaje o de corriente de voltaje directo, tensión directo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la resistencia, va a ser igual a la tensión en volts sobre la intensidad de corriente que va a estar en amperes. Entonces, si tengo un LED de 5 volts, lo que voy a hacer, perdón, si tengo una corriente que viene de mi Arduino, por ejemplo, en específico en este caso, de 5 volts, y necesito alimentar mi LED de 3.2 volts, entonces los voy a restar. Y esto lo voy a dividir entre 0.02 amperes. Recordemos que son 0.02 porque es miliamperes. Entonces voy a recorrer mi 0 y me va a quedar en 0.02. Entonces mi resistencia va a ser igual a 1.8 volts entre 0.02 amperes y esto me va a quedar a 90 ohms. Entonces realizo el mismo procedimiento y voy a tener mis resistencias que voy a tener que usar. Esto, como que si hiciéramos el procedimiento de manera muy rápida, ya podría crear mi semáforo. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo primero en Tinkercad
para que sea mucho más rápido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a Tinkercad, voy a crear un nuevo circuito y al momento que creo un nuevo circuito, recuerden que aquí para esto tengo que tener una cuenta, voy a poner que me muestre todos los componentes y aquí voy a arrastrar mis 3 resistencias. Aquí después voy a arrastrar 3 LEDs. Entonces aquí tengo mis 3 LEDs. Y ahora voy a arrastrar mi protoboard o mi tabla de circuitos. También llamada breadboard. Aquí voy a utilizar la grande, que es la que tengo dentro de mi kit. Voy a arrastrar mi Arduino 1. Y con eso tengo todos mis elementos. Entonces voy a colocar mi Arduino en la parte inferior, mi protoboard en la parte superior, y después voy a colocar mis resistencias y mi LED. Entonces aquí mis LEDs, se me perdieron mis LEDs, pero bueno, voy a volverlos a colocar, no tengo problema. Acá están, aquí están mis LEDs. Voy a voltear mis LEDs para que me quede el cátodo y el ánodo. El cátodo, recordemos que va a ser el que siempre está derecho, el ánodo va a ser el positivo y el que está como dobladito. Entonces voy a colocar aquí nuevamente mis LEDs, voy a colocarlos acá hacia acá. Yo dije que iban a ser 3 LEDs, verde, amarillo y rojo. Aquí los puedo cambiar, le pongo color. Entonces este va a ser el verde, este va a ser el amarillo y este va a ser el rojo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar la corriente desde abajo. Voy a poner las resistencias. Estas resistencias dije que iban a ser de 90 y 120 ohms. En específico, para trabajar más rápido, voy a poner todas estas 3 de 220 ohms. 220 ohms y 220 ohms. Y lo que voy a hacer es que voy a arrastrar ahora de mi Arduino mi voltaje de 5 volts y lo voy a poner en el positivo. Entonces aquí voy a poner que mi cable sea de color rojo. Recordemos que siempre es importante respetar eso. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar a cada una de las conexiones mi conexión hacia el positivo. Bueno, aquí lo estoy haciendo al negativo. Voy a hacer al positivo. Aquí no estoy seguro. Si luego les pasa esto, presionen Escape en el teclado y lo pueden volver a mover. Entonces está en positivo. Y listo, ya tengo aquí mis 5 volts. Entonces, y voy a poner mi tierra. Entonces la tierra la puedo sacar de aquí arriba. Recordemos que hay 3 tierras en específico en el Arduino. Ahorita las muestro. Recordemos que la tierra la voy a poner en negro. Y aquí, por ejemplo, se fijan, está mi tierra aquí, o GND, de ground en inglés. Y aquí ya tengo entonces mis 3 LEDs. Yo, por ejemplo, si quisiera hacer mi semáforo, podría empezar a conectar entonces cada uno de estos. Entonces, si lo conecto en este momento, solo ese. Y se fijan, el único que va a encender va a ser ese. Por algo no está encendiendo. No, se fijan, no está conectado bien. Está acá. Listo. Entonces ahí solo está encendiendo ese. De la misma manera podría ahora encender los dos, o podría nada más pasar a este. Y pues eso sería súper aburrido para un semáforo, porque los semáforos que conocemos son automáticos. Entonces este no tiene nada de automático. En este momento solo estoy pasando de uno a otro la corriente y entonces estoy haciendo los cambios. Entonces, pues bueno, regresando a la manera de poder hacer nuestras conexiones de manera mucho más práctica. Entonces lo que vamos a hacer es pues hacer mi circuito. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Vamos a hacer un circuito y vamos a programarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de botones. Cuando hablamos de botones, nos referimos prácticamente a esto. Por ejemplo, en los semáforos, nosotros presionamos un botón y sucede algo. Entonces yo lo que quiero es que cuando presione mi botón, en este semáforo, la luz cambie de uno a otro
y después vuelva a regresar a, por ejemplo, se quede en verde. Entonces, el proceso va a ser que siempre esté en verde y después cambia a amarillo, a rojo y regrese otra vez a verde. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo podemos hacer eso con los botones. Es importante ver que nuestro Arduino va a haber diferentes tipos de señales. Va a haber señales análogas y señales digitales. Para identificarlo es más sencillo ver que las señales análogas nos van a decir de manera muy específica el voltaje que están recibiendo. Entonces, por ejemplo, puede ser desde 5 hasta 1023. Entonces, generalmente estos son perdón, nos va a dar valores de 0 a 1023 y de 0 a 5 volts, por ejemplo. Entonces, va a ser como muy específica la cantidad que vamos a recibir. En cambio, las señales digitales solo nos van a regresar un 0 o un 1, es decir, hay o no hay. Generalmente, si son menores a 0.8, las identificamos como 0 y si son mayores de 2, las identificamos como 1. Entonces aquí puede ser que tengamos algo de ruido. Lo que tiene de bueno las señales análogas es que son lentas pero precisas y las digitales son muy precisas, más bien son rápidas pero son poco precisas. Por ejemplo, en el Arduino podemos verlo mucho más claro. Si se fijan en la parte lateral de cada uno de esos controladores, aquí va a decir entradas análogas, analog in. Y las vamos a identificar como A de la a la 5. Y del otro lado, si se fijan aquí, van a estar las entradas digitales. Entonces tengo tres entradas digitales. Más adelante vamos a ver qué significa este PWM, que es bueno, vamos a, no lo toquemos ahorita. Aquí también nos va a decir que son las entradas digitales. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo los botones se relacionan con estas entradas digitales. En específico, por ejemplo, vamos a ver la lectura de los botones. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, este es una manera en la que podemos representar un botón. Yo utilicé otro botón, que si se fijan tiene dos patitas. Aquí solo tiene, más bien tiene cuatro patitas, el que yo puse solo tiene dos. Y lo que está haciendo, si se fijan, es que aquí está, este botón está conectado a la tierra y este otro, se puede decir que esta otra línea está conectada a los 5 volts. La corriente corre de los 5 volts, entra a la resistencia y de la resistencia se conecta también al botón y al puerto 2 que va a ser el que vamos a estar leyendo. O sea, prácticamente lo que le estoy diciendo es quiero que en el puerto 2 me digas si hay o no hay voltaje. Y con eso definas si es un valor 1 o un valor 0. Supongamos que ahorita estuviera totalmente apagado, entonces pues va a haber un voltaje 0. Pero, por ejemplo, al momento en el que está leyendo, aquí, por ejemplo, va a pasar y todo el tiempo va a estar detectando que hay que hay un voltaje 1. Al momento en el que yo presiono el botón, se cierra el circuito y empieza a correr la electricidad. Entonces, esto va a ser lo que vamos a llamar el pull-up o resistencia pull-up, que va a ser cuando el reposo es un valor en alto. Y por el otro lado tenemos el pull down, que es el reposo en valor bajo. Entonces se fijan aquí, es lo mismo, pero el valor positivo, bueno, aquí entra el positivo, y el positivo va a entrar al botón, y cuando nosotros presionamos el botón, se cierra el circuito y va a pasar hacia la resistencia y hacia la tierra, y también hacia nuestro botón 2, que es el que vamos a leer. Ahorita va a quedar más claro con la práctica que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a agregar el botón en Tinkercad y vamos a ver cómo podemos empezar a hacer esta práctica. También vamos a agregarlo en nuestro Arduino para poder empezar a hacer algunas pruebas. Entonces, pues bueno, vamos a ir a Tinkercad. Aquí en Tinkercad voy a agregar un botón. Lo que voy a hacer es que voy a irme aquí. Voy a poner un botón aquí en la parte superior. Puedo también buscarlo como botón. Voy a presionarlo y voy a arrastrarlo. Lo que voy a hacer es que lo voy a colocar acá. Y al colocarlo acá, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a colocar aquí una de las patas. Bueno, voy a colocar una resistencia de 10.000 ohms. Entonces aquí voy a colocar la resistencia que va hacia el negativo. Aquí. Entonces la resistencia. Aquí voy a colocar, lo voy a conectar hacia el positivo. Entonces aquí está mi positivo. Lo voy a poner en rojo. Y aquí el negativo lo voy a conectar también hacia el 2.
Entonces, prácticamente lo que está haciendo es que está saliendo la corriente de los 5 volts, entra hacia esta línea, se conecta al botón y el botón no está cerrado. Recordemos que cuando yo lo presiono, se conectan estos dos lados, tanto este lado como este. También podría colocar de la misma manera mi patita acá y estaría haciendo lo mismo. Está pasando al momento que lo presiono, se conectan estos dos lados y corre hacia el negativo y también va a correr hacia la lectura del puerto 2 del digital para que me diga hay corriente o no hay corriente. O bueno, más bien está recibiendo un voltaje o no está recibiendo este voltaje. Entonces, pues bueno, vamos a ver también cómo se vería dentro de nuestro, vamos a hacerlo dentro de nuestro Arduino. Entonces en mi protoboard, vamos a duplicar el proceso. Voy a poner mi Arduino en la parte inferior. Voy a colocar mis LEDs en la parte superior acá. Recordemos que las patitas cortas van a ser los cátodos y este va a ser el ánodo. Entonces voy a poner el cátodo hacia allá de cada uno. Voy a poner acá, voy a poner positivo y negativo. Positivo, largo. Positivo, largo, negativo, corto. Y listo, aquí están conectadas todas mis patitas de los LEDs hacia el negativo y acá los positivos. Voy a colocar mis 3 resistencias. Aquí voy a colocar una resistencia acá, otra resistencia acá y otra resistencia acá. Entonces ya tengo mis 3 resistencias que van conectadas a mis LEDs. Voy, según las convenciones, a poner mi cable de tierra, que me lo puedo identificar acá. La tierra la voy a conectar a mi negativo, que va a estar acá. Y mi positivo, o mis 5 volts, que también lo voy a ver acá, lo voy a conectar a los 5 volts acá. Entonces, ahora ya tengo, se puede decir que los 5 volts y la tierra conectadas. Voy a conectar mi botón, lo voy a presionar y lo voy a colocar acá. Y voy a poner la resistencia de 10.000 ohms que vaya directo a la tierra, acá hacia arriba. Ahí está mi resistencia de 10.000 ohms conectada hacia la tierra. Y ahora la voy a conectar directo. Aquí puedo utilizar el cable rojo para conectarla directo hacia también los 5 volts. Entonces, aquí pues ya estaría funcionando mi botón. Haciendo el ejercicio del semáforo, yo así que si conecto cada uno, pues podría encender cada uno de los LEDs. Entonces, aquí por ejemplo, pues se ve cómo voy encendiéndolos. Ahora vamos a hacer el ejercicio de conectarlos, cada uno de estos también a los diferentes puertos del Arduino. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que sería el código. En específico, cuando estamos hablando del código, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en Block. Vamos a regresar hacia mi pantalla y vamos a hablar de código. Entonces, bueno, previamente en algunos videos vimos algunas cosas de Block. Vimos este programa que nos va a ayudar a hacer esta parte de bloques, pero también va a tener una función muy interesante que en Block nos va a convertir todo esto a código. Entonces, lo que yo le voy a hacer con Block es que voy a crear un botón, el botón que yo tengo presionado aquí. Lo que quiero hacer es que cada vez que lo presione, lea este botón y si está presionado, entonces encienda, por ejemplo, un LED. Entonces, vamos a hacer el ejercicio muy sencillo. Voy a ir a Block. Recordemos que aquí puede ser que ustedes lo tengan como nuevo. Voy a abrir un nuevo archivo. Aquí yo estoy trabajando con la versión en línea. Perdón, estoy trabajando con la versión, el software descargado. Ustedes también pueden trabajar en línea para poder ver mi Arduino, que fue el que hice previamente y estuvimos probando. Puedo irme aquí a la parte de añadir. Voy aquí a buscar Arduino
1. Ustedes pueden tenerlo descargado, pero si ya hicieron previos ejercicios deberían de tenerlo. Nada más si no lo tienes descargado lo presionan aquí, aceptar y listo. Ya tengo aquí dentro de dispositivos mi Arduino. Ahora lo que voy a hacer es que quiero, primero voy a probar que esté conectado. Entonces puedo probar aquí con conectar y le pongo mostrar todos los dispositivos conectables. Y aquí mi Arduino va a estar en específico, yo sé que está conectado al puerto 12. Aquí yo tengo otros elementos, ustedes no tienen otros conectados, en ese momento pues no les debería aparecer otros. También lo pueden ver en los puertos. Entonces listo, ya está conectado mi Arduino. Y ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, probar con, por ejemplo, eventos. Entonces yo quiero decir que cuando el Arduino se inicie, pues vamos a hacer que primero encienda el LED. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, pin. Yo sé que en mi Arduino, vamos a ver mi Arduino, que en mi Arduino en específico, el LED 13, que es este que está aquí, va a estar conectado también a bueno, puede alimentar a este LED, perdón, o también a uno de los de acá. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer para probarlo es voy a conectar el pin 13 a uno de los LEDs. Entonces, se fijan, ahorita acaba de encender. Voy a conectarlo al rojo para que sea mucho menos, menos brillante. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a probar que en mi código, voy a regresar a mi código, voy a probar que cuando yo conecte el Arduino se inicie el pin 13, en este caso. El pin 13 en alto. Entonces, en alto quiere decir encendido. Entonces, sí, voy a presionar subir aquí. Y antes de subir, nada más lo voy a cambiar para que ustedes vean cómo se va a encender el LED. Entonces, aquí estoy presionando subir. Y está cargando el código. Se está pasando. Se fijan, se enciende el LED. Entonces, ahora lo que quiero hacer es cómo puedo conectar este botón. Entonces yo ya vi que puedo conectar un pin y este pin va a ser como un pin de salida porque le va a enviar energía al LED que está conectado. Entonces voy ahora a mi código y en mi código ahora lo que quiero hacer es que quiero que siempre esté revisando si yo presioné el botón que tengo en mi protoboard. Para ello voy a conectar el botón a la entrada número 2. Vamos a conocer la conexión. Entonces aquí por ejemplo puedo tomar mi cable y conectar de la salida del 2 hacia el botón 2. Entonces se fijan, aquí ya conecté al 2. Es importante generalmente conectar, no conectar cosas en el 0 y el 1, que a veces si vamos a ver aquí al lado que dice TX y RX, y esas son las conexiones con las que se comunica mucho la computadora, el Arduino con la computadora. Entonces intentemos en el 0 y en el 1 no, sino conectar en el 2. Entonces aquí tengo mi botón conectado al 2 y ahora en Mblock lo que le voy a decir es, listo, vamos a, ya tengo mis elementos aquí. Ahora lo que quiero hacer es que lea dentro de, siempre esté leyendo como el código. Entonces aquí voy a poner un botón de para siempre. Y lo que voy a hacer es que si lee el botón, entonces aquí por ejemplo se fijan en los pines, yo puedo ponerle lee el pin digital y yo le puedo cambiar el número. Entonces le voy a poner aquí el 2, es que es en donde yo conecté mi archivo. Pero lo que yo quiero ver es si está recibiendo energía ese pin. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner aquí, por ejemplo, un operador. Le voy a poner aquí un operador que lo va a comparar. Entonces va a comparar el pin 2 aquí adentro. Y si este es igual a 1, es decir, que está recibiendo energía, entonces lo que va a hacer es que va a encender el LED. Va a encender el LED 13. Entonces, aquí le voy a poner 13.
Si no lo hace, entonces aquí yo me puse un controlador que me puede ayudar también a hacer los dos. Voy a poner dentro de este, acá, mi operador. Acá voy a mover este. Porque lo que le digo es, si lees el pin 2 y está recibiendo corriente, entonces enciende el LED. Si no, entonces lo que vamos a hacer es que va a apagar el LED. Entonces le voy a poner que el pin 13 se vaya a abajo. Entonces vamos a leer el código. Entonces lo que el Arduino se conecta, inicia, pone el pin 13 en alto, es decir, lo enciende, y después de eso empieza a correr este código todo el tiempo. Y lo que está haciendo es una lectura del botón, si está recibiendo corriente. Si recibe corriente, entonces enciende el LED 13. Si no, lo que va a hacer es que va a apagar el LED 13. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a presionar aquí subir, y este código se va a subir hacia mi Arduino. Entonces listo, ya se subió. Ahora vamos a ver dentro de mi Arduino si esto está funcionando. Entonces vamos al Arduino. Y aquí, si yo presiono mi botón, se fijan, lo que está haciendo es que cada vez que lo presiono, enciende el LED. Entonces, esto quiere decir que está funcionando mi código. Pero bueno, eso no es justo lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer, o que dije que iba a hacer, es hacer este semáforo de peatones. Entonces, bueno, vamos a regresar a Tinkercad. Y en Tinkercad lo que quiero, bueno, vamos más bien a ver cómo se ve también en Tinkercad. Y lo que quiero ver es aquí, si se fijan, al momento en el que yo presiono estos, como estos dos, mayor y menor, con la diagonal, me va a mostrar el código. Lo que está haciendo MBlock es que está generando un código con base en los bloques. Y eso me va a ayudar bastante para yo más adelante poder también editar este código y hacer cosas tal vez mucho más complicadas. En específico, quiero que hablemos del código de MBlock y qué significan estos códigos. Aquí, por ejemplo, tengo los bloques. Entonces, pues este es el código que yo tenía. Ahora lo que voy a hacer es que MBlock lo está traduciendo, es como si fuera un traductor, a un lenguaje que se llama C++. Este lenguaje C++ es un lenguaje que creado desde 1979 por esta persona de origen danés. Espero no pronunciar mal su nombre, que seguro lo estoy haciendo mal, pero Viljan Strup, o como se pronuncie, sí, con todo el respeto debido. Y lo creó en los laboratorios ITIATI, y es una extensión de un lenguaje que se llama C. Entonces este es C++. Es un lenguaje de bajo nivel, y prácticamente, como lo estamos comunicando con la computadora prácticamente en unos y ceros, prácticamente prendidos o apagados, entonces hace que sea muy eficiente para programar y también sea muy versátil. Y tiene una gran comunidad, con lo que si tenemos cualquier duda, entonces podemos preguntar y nos pueden resolver. Entonces es también usado mucho por Microsoft en Windows, también en los sistemas operativos como macOS y también en Linux. Y bueno, hablando de justo lo que nos acaba de sacar el código de MBlock, por ejemplo, se fijan aquí, esto es justo lo que estoy viendo acá. Parece algo marciano, ¿no? Pero vamos a verlo por partes. Lo primero que me gustaría hablar es que veamos es esta parte de abajo. Todo este cuadro, si se fija, va a tener void, 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 void. Todo esto va a partir de las funciones. Las funciones van a ser bloques de código que nos ayudan a realizar alguna operación y pueden recibir algunos parámetros. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, yo voy a poner una función que se va a llamar función entera. No, es una función que no recibe nada de parámetros. Los parámetros están generalmente aquí adentro. Y yo por ejemplo, puedo poner un número. Aquí, por ejemplo, es una función que va a con enteros, con números enteros. Es decir, que no tienen puntos. O sea, un número 5.1 es el número que le vamos a llamar flotante. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Pero aquí, por ejemplo, 5 más 5 son dos números enteros. Entonces, cuando yo le pongo suma o regresa suma, entonces va a ejecutar todas estas líneas de código. O sea, todo lo que está dentro de una función se va a ejecutar cuando yo las llamo. Entonces, si se fijan acá, lo está haciendo lo mismo. Prácticamente, aquí hay como varias líneas de código que están dentro de esta función y se van a ejecutar
cada vez que yo las llamo. Entonces, aquí por ejemplo, en específico, estas que son de tipo void, no son por ejemplo en enteros o flotantes, las vamos a llamar procedimientos. Los procedimientos no nos van a regresar valores, sino simplemente van a correr estos procesos. Entonces, se fijan acá, pues tengo esta parte como de void delay, void setup, void loop. Entonces, esta primera parte lo que hace es, por ejemplo, al momento que yo corro void delay, está corriendo la función delay. Entonces, aquí, por ejemplo, la función setup hace un primer, como un primer recorrido. Entonces, las importantes o con las que vamos a estar trabajando, siempre vamos a ver, van a ser setup y loop, por lo menos en casi todos los códigos de Arduino. Setup significa cuando conecto el Arduino, ¿qué va a pasar? Y loop es después de que conecto el Arduino y corre una vez como este código, lo que está dentro de va a seguir corriendo todo el tiempo. Entonces se fijan, aquí lo que está haciendo en block es crear una función adicional que se llama loop y la corre dentro del loop. Ahorita puede ser algo complicado de entender, pero ahora que lleguemos a los códigos de Arduino, en específico estas dos funciones, por ejemplo delay y loop, no van a existir. Son unas funciones que está creando en block para poder comunicar el código que estamos creando con los bloques. También vamos a ver en la parte de arriba unas cosas que dicen include. Estas son librerías. Prácticamente las librerías van a ser un conjunto de funciones que ha hecho alguien más y que vamos a poder utilizar enlazando nuestro código. O sea, prácticamente es como si yo creara una serie de funciones, por ejemplo, toda una serie de funciones para sumar, restar, multiplicar, y entonces le pongo, ok, incluir series aritméticas, supongamos. Y entonces puedo incluir todas mis series aritméticas en el código que estoy utilizando y no las tengo que crear yo, sino que ya están creadas por alguien más. Entonces yo podría llamar nada más, por ejemplo, suma y entonces ya podría hacer mis sumas. Aquí en específico estas son mucho para la conexión con Arduino. Entonces en block lo que está diciendo es llama a estas librerías que hizo alguien más para que yo pueda conectar mi Arduino a la computadora y pueda empezar a correr estos bloques. Y por último, vamos a hablar también de los comentarios. Si se fijan acá arriba, aparecen estas dos diagonales. Entonces, estos son comentarios. Los comentarios significa que prácticamente le estamos diciendo a otras personas qué es este código o qué está haciendo este código. Esta es una cosa que no puede leer la computadora. Entonces, pues aquí tenemos como los dos extremos. La verdad es que muchas veces creamos código y no lo comentamos y lo abrimos meses después y ni siquiera nosotros recordamos qué es lo que vimos. Entonces, por eso dicen que un periodista le pregunta a un programador qué es lo que hace un código malo y entonces le responde sin comentarios. Entonces ahí el no tener comentarios es la parte mala. Y por el otro lado, también hay gente que comenta todo. Entonces, evitemos comentar todo y evitemos el tampoco no poner nada de comentarios. Estar en un punto medio entre estos dos. Entonces, se fijan aquí nada más está comentando el que es un código generado por Mblock. Y bueno, aquí que el código nos hace feliz. Todo esto lo lee la computadora, esto no. Entonces, pues bueno, ya vimos estos códigos en Block, pero pues prácticamente también hemos creado todos nuestros códigos, o bueno, todos nuestros circuitos, ha sido en Tinkercad. Entonces, ¿por qué no? Pues vamos a probar con Tinkercad cómo podemos hacer algún tipo de código. Entonces, aquí yo ya tengo todo conectado y ahora lo que quiero hacer es programar esto para que cuando yo presione, por ejemplo, el 5 o presione, perdón, el botón, pues empiecen a funcionar los botones de la manera que yo puse. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar estas conexiones. Aquí no, todo esto no los había conectado todavía a la tierra. Entonces aquí voy a conectar este a la tierra, voy a conectar este a la tierra y este también. Aquí recordemos ponerlos en color negro. Aquí está en color negro y también. Ahora estos que están conectados a la voltaje de 5 volts los voy a borrar y lo que voy a hacer es conectarlos al 8, 9 y 10. Entonces voy a conectar primero, voy a voltearlos para que sean aquí el
rojo, el amarillo, aquí presioné mal, voy a presionar escape, el verde, verde, amarillo y rojo. Entonces aquí el verde lo voy a conectar al 8, el amarillo al 9 y el rojo al 10. Entonces aquí ya está mi circuito. Prácticamente lo que le digo es los 5 volts pasan al botón, del botón cuando lo presiono pasan hacia la tierra, y también lo voy a leer en el 2. Y lo que voy a hacer es que cuando presione el botón y lo lea, entonces le voy a decir, ok, si detectas que está presionado el botón o que hay un voltaje en el 2, entonces enciende primero el LED 1, pasa corriente al LED 1, después espera un momento, después enciende el LED 2 y después espera otro momento y enciende el LED 3. Entonces esa va a ser como la dinámica que yo voy a simular. Aquí, si se fijan en la parte superior derecha, hay una parte que dice código. Entonces voy a presionar código y se fijan, aquí hay un código que ya está prearmado. Aquí lo voy a borrar y voy a empezar a crear mi código desde cero. Aquí lo que voy a hacer, vamos a empezar con que siempre va a estar en color verde el semáforo. Entonces voy a poner que para borrarlos los arrastro a la izquierda, o también los puedo arrastrar al bote. Lo que voy a hacer es que voy a hacer que el LED 8 va a ser el que está encendido. Aquí lo tengo que poner en el 8, pero si le pongo el built-in significa que el 13, que es el que generalmente enciende. Entonces voy a arrastrar aquí set pin, le voy a poner el 8 y voy a hacer que esté encendido desde el inicio y todos los demás estén apagados. Entonces aquí voy a poner aquí puse el 13, lo voy a borrar, voy a poner aquí otro y aquí otro. Entonces el pin 9, que es que es el amarillo, va a estar apagado, y el pin 10 va a estar apagado desde el inicio. Entonces si yo corriera ahorita el código, pues tendría que encender nada más el verde. Entonces está funcionando mi código. Pero ahora lo que tengo que hacer es decirle que pues prácticamente encienda el botón cuando lo lea. Entonces le voy a poner de la misma manera que lo hice en block, aquí en control, le voy a poner si pasa esto, entonces haz esto, y si no, corre otra cosa. Entonces lo que le voy a decir es que si detecta que el pin, aquí vamos a ver que hay dos que se van a llamar input y output. Aquí se fijan, lo que estoy buscando es que estoy recibiendo información del botón y aquí estoy sacando información. Entonces estos son de output, por eso dice set, y se fijan aquí en input hay unos que van a ser de lectura. Entonces aquí lo que me interesa leer es voy a leer el pin 2, lo voy a colocar aquí, y de la misma manera que lo hice con Mblock, voy a arrastrar un comparador. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner que aquí lo voy a arrastrar y voy a poner si es igual. Entonces voy a poner mi pin 2, si es igual a 0, por ejemplo aquí le puedo poner si es igual a 0, que no está recibiendo, entonces va a estar apagado. Y si es al revés, entonces va a pasar, va a ser el opuesto. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle que si recibe corriente, más bien, si recibe corriente, entonces lo que va a hacer es que va a encender en una secuencia. Entonces vamos a arrastrar mis LEDs. Entonces aquí, por ejemplo, siempre arrastro primero, pero aquí tengo que poner entonces mi LED, el 8, le voy a poner que lo encienda. Aquí, bueno, generalmente está más bien por default encendido. Entonces lo que puedo hacer es que voy a ponerle que apague el 8. Voy a ponerle que encienda el 9. Y voy a ponerle un desfase. ¿A qué me refiero con un desfase o con un retraso? Es que espere un poco el código y después corra las siguientes líneas. Entonces, por ejemplo, aquí se fijan en la parte de
Aquí puedo ponerle un retraso en la parte de control, me parece un control. Aquí puedo ponerle wait o espera un segundo y lo que va a hacer es que va a encender el botón, el, el 10. Entonces aquí voy a tener que apagar el 9. Vamos a apagar el 9 y vamos a encender el 10. Entonces, listo. Aquí está, vamos a apagar el 9 y encender el 10. Y de otra manera, si está todo apagado, pues entonces lo que va a hacer es que simplemente va a estar de la misma manera que acá arriba. Puedo separarlos, puedo copiarlos. Me parece que aquí no puedo copiar como los otros, pero bueno, puedo poner aquí mis pins. Sí, sí los pude copiar, pero se copiaron mal. No, perdón. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner el pin 8 en alto, el pin 9 en bajo y el pin 10 en alto. Entonces ahora voy a probarlo y se fijan, a ver, voy a poner aquí empezar simulación y debería de estar prendido siempre mi LED 8. Entonces por default yo le dije empieza con eso y ahora está empezando a leer todo el tiempo, o sea, está refrescándose muchas veces por segundo, leyendo el pin 2. Entonces aquí si yo lo presiono, en ese momento debe apagar luego el pin 8, encender el 9, esperar un segundo y apagar el 9 y encender el 10. Entonces vamos a ver, ahí está, enciende el 10 y listo. Aquí no se vuelve a apagar. Entonces aquí estoy teniendo un problema en mi código, pero ya está funcionando mi lectura. Entonces aquí tengo que ponerle que cuando acabe, igual otra vez tiene que esperar un segundo. Y va a apagar todos. Entonces voy a ponerle que apague 8, 9 y 10. Este código obviamente lo podría hacer mucho más eficiente. Pero ahora para pasar a Arduino, pues vamos a hacerlo muy sencillo. Entonces aquí voy a poner 8, 9 y 10 apagados. Entonces vamos a ver. Listo, ya está corriendo mi código. Está encendido presiono mi botón, enciende amarillo, enciende rojo, apaga. Y bueno, aquí me está... aquí si se fijan, es porque están estos en... Estaba en alto. Entonces nuevamente, pues lo puedo presionar. Cambia amarillo, cambia rojo. Aquí podría decirle que se quede encendido en otro color. Entonces, o que se quede, por ejemplo, mucho más tiempo prendido el rojo. O sea, aquí podría ponerle que se quede encendido en rojo unos 15 segundos. Entonces aquí me va a respetar eso. Pero lo que me gusta mucho también de Mblock, perdón, de Mblock y de Tinkercad, es que al momento en que hacemos este código, pues también puedo yo ver aquí los bloques y también el texto que me está creando. Y este texto va a ser mucho más también relacionado a lo que vamos a ver con el entorno de desarrollo de Arduino. Entonces, bueno, para el entorno de desarrollo de Arduino pueden ustedes buscar en Google Arduino y ir a la página de arduino.cc y aquí en software vamos a tener el IDE de Arduino. Acordemos que IDE va a ser el entorno de desarrollo. Ahorita lo vamos a ver más en específico. Yo voy a descargarlo. Lo borré para volverlo a descargar con ustedes. Entonces voy a bajar aquí para Windows 7, en específico que es mi computadora. Aquí le pongo nada más descargar. Y listo, se va a descargar el IDE de Arduino. Para instalarlo es muy sencillo. Nada más presiono el ejecutador. Aquí me va a pedir permisos para instalarlo. Entonces yo le doy los permisos. Listo, le pongo que acepto. Le pongo que va a instalar como unos drivers. Le pongo que donde lo voy a instalar.
y listo. La verdad es que la instalación es bastante rápida, entonces no debería tardar mucho en sus computadoras. Si ustedes están trabajando con Mac o con Linux, tampoco hay problema para instalarlo. Listo, se terminó de descargar. Ahora nada más voy a cerrar, voy a buscar en donde lo haya instalado. En este caso aquí me aparecen recientemente añadidos. Le voy a poner Arduino y listo, ya me abre mi IDE de Arduino. Pero bueno, vamos a hablar de qué es esta IDE de Arduino. Ustedes puede ser que no les salga este programa, les salga algo diferente o una vacía. Yo previamente ya lo había instalado, entonces este es uno que tenía. Pero vamos a hablar del IDE de Arduino. Ya vimos que Tinkercad es muy poderoso y ahora vamos a hablar de Arduino. Pues bueno, este código con el que vamos a poder trabajar con Arduino en específico, pues lo vamos a poder hacer en este entorno de desarrollo. Lo bajamos ya de Arduino CC y también tiene muchos ejemplos con los que vamos a poder trabajar. En específico, por ejemplo, estas son las partes de la IDE. Vamos a ver que en la parte de arriba está en la barra de menús. Aquí hay varios accesos directos con los que vamos a poder ver el monitor serial, vamos a poder subir y descargar cosas, vamos a poder validar nuestro código. Entonces, aquí va a haber como varias de las ventanas o los códigos que estamos trabajando. Aquí es donde vamos a editar nuestro código. Aquí vamos a ver el estado del código, por ejemplo, si se está subiendo. Aquí la consola, que es como donde nos va a decir varios datos de lo que está pasando. Y aquí la barra de información. Entonces, bueno, vamos a ver, esta es como por ejemplo la IDE. En la IDE de Arduino, vamos a ver, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es, voy a irme a la IDE de Arduino, o en Arduino, y le voy a poner aquí, por ejemplo, archivo nuevo. Y de manera muy sencilla, lo que puedo hacer es, por ejemplo, todo lo que se creó en, en Tinkercad, por ejemplo, lo puedo pegar directamente acá. Entonces este sería el código de Arduino. Lo copio y lo pego. Y se fijan, este es un código vacío con las dos funciones o que tengo. Entonces, se fijan aquí nada más tengo la de esto solo se va a correr una vez cuando empieza el código y esto es el que se va a correr repetidas veces en un segundo. Aquí lo puedo pegar y listo. Se fijan aquí, está la estructura. Vamos a hablar de la estructura de Arduino. En específico, se fijan acá arriba, siempre van a estar los comentarios. Yo les había dicho que dos rayitas era un comentario. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este es un comentario, pero aquí lo que significa es todo lo que esté después de estas dos rayitas es un comentario. Y aquí se fijan, hay una rayita, un asterisco, y esto lo que significa es de aquí hasta que otra vez yo pongo un asterisco y una raya, es un comentario. Entonces, nada más aquí, por ejemplo, puedo ponerlo todo de manera normal, como estuve escribiendo. Entonces, también una forma muy sencilla de poner comentarios es con control o comando y la rayita, la raya del diagonal. Entonces, aquí se fijan, la estoy presionando, control y diagonal, y me aparece esta vuelta. Entonces, bueno, vamos a continuar con la IDE. Aquí, por ejemplo, vamos a ver también las variables, lo que platicábamos. Hay varios tipos de variables. Entonces, están, por ejemplo, las variables, es el tipo, al principio, el nombre que les damos. Entonces, por ejemplo, esta es una variable entera. Por ejemplo, de 1000, puede ser 1400. O sea, variable, también puede haber flotantes. Entonces, por ejemplo, puede ser también pi igual a 3.14. Generalmente vamos a hablar de puros decimales. Este, Después está también las de las letras. O sea, va a ser como aquí si ya queremos escribir algo. Entonces la letra también puede ser algo que queremos escribir. Y también vamos a ver las booleanas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una variable booleana que se llame dicho y va a ser verdadera o también puede ser falsa. Entonces, aquí generalmente vamos a ver al principio de nuestro programa las variables. Si se fijan aquí, hay una cosa antes que dice const. Esto significa que es una variable constante. Es decir, que yo más adelante en mi código no la voy a poder tocar. O sea, siempre esa variable va a significar, o botón pin siempre va a ser el número 2. O sea, más adelante yo podría decir que si no tuviera eso, que tal vez botón pin va a ser 3. Pero aquí justo es para eso, para que decirle,
no lo quiero cambiar más adelante, siempre va a ser el 2. Y aquí, por ejemplo, el LED, el que va a brillar, va a ser, por ejemplo, el 13. Entonces, ya vimos diferentes tipos de variables, las que son constantes. Después tenemos el setup. El setup va a ser cuando arranque el Arduino, haz lo siguiente. Entonces, aquí, por ejemplo, arranca y le dice pin mode. Y entonces, LED pin, que va a ser este, que es el número 13, que es el LED normal del Arduino, lo va a colocar como un elemento de salida. Acuérdense que va a mandar entonces como información. Y del otro lado, el botón pin, que va a ser el 2, lo va a mandar como un input. O sea, va a recibir información de ahí. Y después lo que va a hacer es que va a correr este código ya muchas veces. Todo el tiempo va a estar leyendo este código. Y entonces dentro del estado del botón va a almacenar. O sea, aquí está creando uno que se llama button state. Se fijan aquí es una variable. O sea, es una variable que sí va a cambiar. O sea, porque no tiene const. Entonces, esta que es button state, que era 0, aquí la voy a sustituir por un valor que va a ser la lectura digital de este botón que está acá arriba. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo es lee el botón y dime qué valor tiene. Y entonces, lo que voy a hacer es, dentro de si el botón, por ejemplo, está encendido, entonces enciende el LED. Si no, entonces apaga el LED. Este en específico es un ejemplo que, por ejemplo, está acá en el... También los puedo ver en Arduino. Por ejemplo, me puedo ir a File, Examples. Y en Examples, por ejemplo, aquí en básico, le puedo poner, si quiero encender y apagar un LED. También, por ejemplo, en digital, puedo poner aquí un botón. Entonces, se fijan, este es justo el código que acabamos de ver. Entonces, ustedes pueden ver este código de manera mucho más detallada. Y pueden, por ejemplo, aquí cambiar si yo había puesto que fuera el 13. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner tal vez que sea el 8, que era el que yo había puesto en un inicio. Esto lo voy a poder subir al Arduino. Es importante que luego los puertos se bloquean cuando estoy trabajando con un programa. Aquí le voy a poner en block desconectar. Y de esta manera debería estar libre mi Arduino. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir por ejemplo, justo al código que acabamos de revisar y le voy a poner subir, aquí, upload. También puedo revisar, por ejemplo, que mi código esté bien. Aquí me va a decir que está compilando, es decir, que está revisando que todo esté bien. Y antes de que lo suba, pues puedo revisarlo. Listo, ya está acabando de revisar y aquí me dice todo está bien, no tienes ningún problema. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a subir al Arduino. Presiono el botón de subir y aquí me va a estar subiendo y listo. Ya subió el código al Arduino. Entonces, pues yo por ejemplo ahora puedo irme a mi cámara y ver el código y nuevamente debería de encender. Bueno, aquí no está encendiendo, aún no está conectado en el 8. Entonces, se fijan aquí está conectado en el 13. Voy a ponerlo en el 8 y una vez que lo pongo en el 8 debería encender. Entonces, listo. Está allí mi código. Y ahora lo que voy a hacer es que dentro de mi botón, lo que voy a hacer es que voy a poner, por ejemplo, aquí mi código. Y voy a ir al ejercicio de Arduino que yo había puesto. Entonces este fue el que copié directamente de Tinkercad. El código que copié de Tinkercad. Y se fijan aquí, está totalmente igual. Estos espacios no nos afectan en nada. Puede tenerlo como una víbora. Pero si se fijan, lo que nos ayuda mucho es a tener una buena visibilidad. O sea, nos ayuda a decir que todo esto está dentro de esta parte. Esta es una segunda parte. Dentro de este if están todos estos elementos. Y también elementos dentro de este else. Aquí, por ejemplo, yo no lo he guardado. Entonces, al momento en que yo quiera subirlo, me va a pedir que lo tenga que... bueno, sí lo había guardado. Entonces, pero por ejemplo, voy a copiarlo en uno nuevo. Voy a abrir uno nuevo, puedo hacerlo con File, New. Voy a borrar todo lo que estaba anteriormente. Voy a seleccionarlo todo. También puedo presionar Control A o Comando A. Lo borro. Control V, pego. Le pongo aquí subir. Y aquí puedo ya subir, guardar mi código. Por ejemplo, aquí lo voy a poner como semáforo. Lo guardo. Aquí voy a poner semáforo.
y listo. Aquí se está subiendo y de esa manera pues ya puedo ver mi código subido dentro de Arduino. Si se fijan aquí es la misma dinámica. Tengo 8, 9 y 10 como salidas. Tengo el 2 como entrada. Este en realidad no me sirve de nada, el 0. Entonces lo puedo borrar. Y aquí empieza entonces a escribirse 8, 9 y 10. Los pone 8 en alto, 9 en bajo, o sea, apagado, apagado. Y aquí vamos a seguir ese mismo proceso. Le voy a poner nuevamente subir. Y listo. Está subido mi código. Vamos a verlo en el Arduino. Entonces aquí está mi código del semáforo. Presiono. Y bueno, más bien todavía no están conectados estos otros dos botones. Entonces vamos a conectar estos dos botones. Aquí. El 9 al 9. Y si quisiera ahorrarme un cable, aquí se fijan, los 5 volts solo están alimentando al botón. Entonces voy a conectarlo al botón. Y aquí en el último LED voy a conectarlo al 10. Entonces aquí tengo prácticamente este es el circuito. Sale del 5 volts al botón. Del botón sale cuando se conecta pasa hacia la resistencia que va hacia la tierra. Y del otro lado tengo los LEDs, cada uno tiene, este sale del 8 hacia el LED y hacia la tierra. Este sale hacia el 9 hacia la resistencia, hacia el LED y hacia la tierra. Aquí en el 10 hacia la resistencia, hacia el LED y hacia la tierra. Y aquí tengo conectada mi tierra. También, por ejemplo, un ejercicio que puedo hacer es también probar, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo si recibe señal. Si conecto, por ejemplo, aquí desconecto, va a haber un cambio. Y por ejemplo, aquí si yo conectara directamente a los 5 volts, o sea, aquí hiciera como conectara directo, aquí es como si se partiera el circuito. Entonces, eso es otra cosa que yo puedo hacer. Pero aquí, pues vamos a probar. Por lo que está tardando mucho, es también porque yo le puse que fueran 15 segundos. Entonces en mi código lo que voy a hacer es que voy a cambiar de 15 milisegundos para hacer pruebas a tal vez un segundo. Nuevamente lo voy a subir. Y listo. Ya se acabó de subir. Aquí abajo dice Done Uploading. Y ahora voy a ver nuevamente mi código. Bueno, más bien mi circuito. Y en mi circuito, pues aquí voy a ver que cuando presiono el botón, nuevamente pasa al segundo, al tercero y regresa. Entonces 1, 2, 3. Y listo. Ya tengo mi semáforo con estas funciones. Ahora lo que podemos hacer, y que es un ejercicio, es vamos a hacer un patrón de luces que les llame la atención. Pueden poner más LEDs. Y esto lo pueden aplicar a un ejemplo. También aquí pueden buscar algunos ejemplos de Arduino. Aquí pueden investigar un poco. Más adelante vamos a ver algunos de estos. Pero pueden buscar en los ejemplos. Y ver cómo funcionan estos. Aquí en específico pueden hacer, por ejemplo, el básico, que es el de Blink. Y pueden nada más encender y apagar el LED. Este es para probar si algo está funcionando. Entonces hagan estos y también pues busquemos un código que les haya llamado la atención en específico de algún proyecto que estén haciendo y también podemos analizarlo.